Hola mi querida amiga, te saluda Ileana Calderón de Edificando el Hogar y hoy vamos a estar hablando de el desorden, de muchas cosas que como amas de casa o administradoras del hogar vivimos en silencio. Vamos a estar hablando acerca de el peso emocional que causa el desorden dentro de nuestro hogar y también cómo este puede afectar nuestra paz mental, nuestro equilibrio familiar, podemos decir, nuestra salud espiritual también. Hoy veremos cómo el decluttering o la desamontonazón puede ayudarnos, cómo eliminar cosas que ya no ocupamos dentro de nuestro hogar, pues puede ayudarnos también a lograr esa paz que deseamos dentro del hogar. Les contaba en el video anterior que hace un tiempo atrás empecé este proceso de desamontonar mi hogar y a través de esta experiencia que me tomó aproximadamente 2 años de sacar muchas cosas de mi apartamento y también dejar de pagar una bodeguita extra para almacenar muchas cosas que no cabían dentro de mi hogar. Sí, también pasé por eso. Y como el Señor pues me enseñó muchas verdades bíblicas acerca de lo que significaba la amontonazón en mi vida y por qué lo estaba haciendo. Es que muchas veces hacemos cosas inconscientemente para llenar espacios, para llenar o sanar heridas emocionales también. Como psicóloga me he dado cuenta en cómo sanar nuestra relación con los objetos o con las cosas dentro de nuestro hogar, pues también nos ayuda a sanar nuestra relación con nosotras mismas. Y es que el desorden y la acumulación de cosas en nuestro hogar en realidad conllevan una historia muchas veces de miedo, muchas veces de apego emocional y muchas veces también pues conllevan lo que es una identidad falsa que hemos adquirido a través de los años y cómo estos objetos pues nos ayudan a encontrar una identidad en otra roca o en otra fuente que no es Cristo. La psicología reconoce un desorden llamado en inglés hoarding disorder o lo que es el trastorno de acumulación en español y el DSM-5, que es el manual donde están escritos todos los trastornos conocidos hasta el día de hoy por la Asociación Psicológica Americana, nos dice que podemos tener este trastorno cuando cumplimos ciertas características y alguna de ellas es, por ejemplo, cuando tenemos dificultad persistente para tirar objetos que en realidad no cumplen ninguna función. También cuando tenemos una necesidad de guardar objetos innecesarios, por ejemplo, hay personas que guardan incluso periódicos o revistas que en realidad no van a leer y que ya más bien resultan ser como basura dentro del hogar. También hay una angustia de solo el hecho de pensar en eliminar este tipo de cosas. Y también cuando acumular demasiado ya interfiere con el uso del hogar, por ejemplo, que ya no puedas usar tu baño, que ya no puedas acostarte en tu cama, ahí en realidad hay un desorden ya que necesita atención especializada, mi querida amiga. Se estima que aproximadamente el 3% de la población en Estados Unidos pues tienen este desorden de acumulación y esto significa que en realidad millones de personas en este momento están viviendo con este problema. Y tal vez tú piensas en este momento, sí, pero no es mi caso, eso ya son casos extremos, pero quiero decirte que cada una de estas personas con este trastorno o desorden pues empezaron a guardar cosas por si acaso. Empezaron a acumular recuerdos y empezaron a tener miedo de descartar objetos por temor a que podrían ser necesarios en el futuro. Y es que desde la infancia muchas veces aprendemos a guardar todo, ¿sí? Y es que hay muchas veces que incluso cuando somos niños, pues nos hemos topado en situaciones que nuestros padres nos han regalado tal vez alguna muñequita y
Nos dicen que no la podemos sacar de la caja porque se va a arruinar, y de esta forma aprendimos desde niños a jugar considerando la muñequita, que no se le arruinara el pelo. Y así muchas veces, mi querida amiga, hacemos lo mismo en nuestro hogar. Guardamos vajillas especiales para Navidad o guardamos set de vasos que no vamos a ocupar y que los guardamos para esa cena especial, cuando en realidad los podemos usar todos los días y hacer cada cena en nuestro hogar, cada comida, algo especial. A veces simplemente no lo usamos para que no se dañe. Y muchas veces también pasa, mi querida amiga, con el consumismo de la sociedad de estos tiempos, que nos terminan atrayendo a comprar nuevas cosas cuando en realidad tenemos cosas viejas que nunca usamos y que prácticamente están nuevas. Aprendemos a comprar colecciones de cosas, a acumular, y en Estados Unidos a que cuando ya no te cabe nada en tu hogar, pues es hora de pagar una bodeguita. Y sin darnos cuenta, mi querida amiga, pues ya nuestro hogar viene a ser la casa de las cosas y nosotras nos llegamos a sentir como las intrusas o las extrañas dentro de nuestro hogar. Ya ahora invertimos nuestro tiempo en limpiar y en mantener todo este tipo de objetos dentro de nuestro hogar, lo cual nos hace perder el tiempo preciado que necesitamos para amar a nuestra familia. Como administradoras del hogar, nosotras vamos a ir cargando desde que empezamos a ser mamás con juguetes, con ropas, con papeles, con tal vez regalos y también con compras impulsivas, porque pues nos vamos a sincerar. Y es que a veces comprar nos hace sentir importantes, nos hace sentir bien, pero la realidad es que muchas veces, si tú haces el proceso que inicialmente yo hice antes de empezar este proceso de desamontonar mi hogar y vivir en un estado más airado, más tranquilo, más espacioso, el primer paso que yo di fue en mi closet. Empezar a mirar los vestidos, las blusas, los pantalones que me recordaban a mí historias pues que no quería recordar. Recuerdo que ese fue el primer proceso que yo hice de sacar vestidos que yo estaba guardando y que me recordaban a muchas cosas sumamente tristes, mi querida amiga, y yo recuerdo cómo lloré. Y entonces pude comprender que cada vez que yo abría ese closet, había una tristeza en mi corazón, porque las cosas nos van a recordar a alguien, nos recuerdan tiempos de necesidad, nos recuerdan tal vez tiempos de pérdidas. Y las cosas o la ropa en este caso, pues me recordaban etapas de mi vida también que ya habían pasado y estaba bien dejar ir. Cuando pude experimentar, creo que con el pasar de los meses, porque mi querida amiga, esto no es un proceso fácil ni rápido, pero cuando pude experimentar el abrir mi closet, aunque quedó con poquitita ropa, y sentir que la ropa que tenía un valor sentimental para mí, agradable, bonito, es cuando hizo clic todo esto de que valía la pena desamontonar y no seguir acumulando como a veces somos instruidas. A veces como mamás seguimos cometiendo el error de tampoco dejar que nuestros hijos jueguen con sus juguetitos en la manera en que ellos desean jugar, porque pensamos que estos objetos pueden llegar a ser demasiado valiosos como para disfrutarlos, pero ¿cuál es el punto, mi querida amiga, de tener un juguete que no vamos a poder usar, que no vamos a poder hacer lo que queramos, ¿no? Tal vez peinarlo, tal vez bañarlo, tal vez inventar tantas cosas.
Hay un psicólogo muy famoso llamado Carl Rogers. Él ya no está, obviamente, pero él era un psicólogo humanista. Y él decía que nosotros reflejamos por fuera lo que en realidad vivimos por dentro. Y es que la amontonazón y el desorden dentro de nuestro hogar, mi querida amiga, en realidad es un espejo de nuestras emociones. Y es que como psicóloga yo no te puedo desenlazar, yo no te puedo desagrupar lo que son las emociones y lo que es nuestra mente del estado físico en que estamos viviendo en este momento o el ambiente de nuestro hogar. Y es que a veces nuestra casa dice cómo la mamá se siente. Si la mamá está cansada o quiere decir me siento sola y por eso acumulo muchas cosas porque me hace sentir acompañada, o muchas veces nuestra casa dice me siento abrumada, me siento deprimida o no quiero empezar de nuevo. Y sabes, eso fue lo que a mí me pasó. No quiero empezar de nuevo porque el inmigrar toma una tarifa en tu mente, mi querida amiga, porque cuando emigramos, generalmente dejamos atrás muchos recuerdos, dejamos atrás familia, dejamos atrás títulos, profesiones, carreras, trabajos, casas, cosas que con mucho amor y mucha emoción adquirimos en su momento y nos toca empezar de cero. Entonces es fácil apegarnos a cosas materiales, pues no queremos volver otra vez a perderlo todo. Y es que yo misma pues me sentí así muchas veces, mi querida amiga. Criar a mis hijas en una maternidad fuera de mi hogar, fuera de casa, sin ayuda, sin abuelitos, me hacía sentir muchas veces sola y abrumada. Juguetes en el piso, pues simplemente reflejaban lo abrumada que estaba, mi querida amiga. El comprarle juguetes y juguetes a mis hijas y ropa y accesorios para el cabello simplemente era mi manera de compensarle a ellas el hecho de que no tenían abuelitos o tíos cercanos a ellas. El minimalismo, o más bien Dios a través del minimalismo, empezó a traer como un nuevo balance a mi vida y a la vida de mi familia. Por eso es que siento la responsabilidad, mi querida amiga, de compartir contigo este tipo de temas. Sabes que decidí hacer YouTube porque he sentido el llamado del Señor de ayudarte a ti a que vivas de una manera más equilibrada y que puedas disfrutar más a tus hijos, y como mamá un poquito más avanzadita en esto de la maternidad, después de más de una década de maternidad haciendo esto y pasando por los procesos que he tenido que pasar, pues no quiero que tú repitas también los mismos errores, mi querida amiga, y que pues pierdas el tiempo en estas cosas, sino más bien te regalo lo que yo aprendí y tú puedes tomar tus propias decisiones, por supuesto. El minimalismo para mí no solo es estética, yo te hablo mucho de lo importante que para mí no es la estética, sino más bien que mi hogar sea un hogar funcional. Si tú entras a mi apartamento, que es pequeño, mirarás variedad de cosas. No trato de seguir algún tema. Me gusta mucho lo rústico, lo bohemio, pero también me encanta llenar mi casa. Bueno, no llenarla, poner tal vez algún recuerdito, algún adornito que tenga un versículo bíblico. Y eso es lo que mirarás en mi hogar. Mirarás fotos de mis hijas, mirarás objetos que me traen felicidad, que me recuerdan a mi familia y sobre todo al Señor. Y pues ese debe de ser el objetivo, ¿no? Que tu casa te orille o te ayude a dar gracias en todo tiempo al Señor. El Señor nos habla mucho acerca de lo que es la
perspectivas, ¿sabes?, acerca de las posesiones y nos habla acerca de la relación que debemos de tener con las cosas de este mundo. Lucas 12:15 nos dice: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y es tan real, mi querida amiga. Hay más que las cosas materiales. Mateo 6:19 al 21 nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra. Nos dice que donde esté nuestro tesoro, también ahí va a estar nuestro corazón. Y es que muchas veces guardamos objetos porque nuestro corazón está atado a ellos. Ya les he dicho que he conocido casos de mujeres que guardan aún cartitas de exnovios que aún no olvidan. Y yo digo, ¿cómo van a olvidarlos si siguen guardando cosas que les recuerdan a ellos? Primera de Timoteo 6:7 al 8 nos dice: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mi querida amiga, podemos aprender a tener gratitud por las cosas que tuvimos. ¿Sabes que yo a veces recuerdo y considero las muñequitas que en su tiempo pues consideré mis hijas? Y es que mira cómo el Señor desde pequeñitas nos va mostrando nuestra misión en esta vida. Pues yo recuerdo que cada una de ellas tenía su nombre. Como les seguía diciendo, al recordar nuestros juguetitos o las cosas del pasado, podemos tener gratitud por las cosas que tuvimos. El minimalismo, mi querida amiga, no es que vamos a decidir vivir en pobreza o vivir de una manera ermitaña, no, sino simplemente saber a dónde debe de ir nuestro dinero y cuál es en realidad la prioridad. Porque muchas veces tenemos como que amontonazón en la casa y cuando abrimos nuestra refrigeradora, o peor, cuando nuestros hijos abren esa refri, no hay nada por dentro, mi querida amiga. A veces tratamos de llenar más las expectativas para la sociedad, para la comunidad, para las personas que nos rodean, comprando tal vez cosas caras, cosas incluso que no podemos aforar. Y nuestra casa está vacía de comida. Y es que tener una vida minimalista, mi querida amiga, pues a mí me ha ayudado a tener más tiempo, ¿sabes? Como visitar lugares nuevos donde comer, tal vez visitar a mi familia allá en Latinoamérica. También me ayuda pues a tener comida en la casa, a tener mi refrigeradora llena, a poder comprar algún medicamento que yo tenga necesidad o a muchas cosas, mi querida amiga, y que pues me resuelve más que tener solo un objeto estático ahí en el hogar. El minimalismo en realidad significa vivir libre, sin esclavitud emocional hacia las cosas. La psicología ha descubierto a través de todos estos científicos que estudian y hacen experimentos que la acumulación, ¿sabes?, muestra en realidad pues el perfeccionismo, indecisiones, demuestra bastante apego emocional a los objetos, como les estaba diciendo, y muchas veces estos objetos también se vuelven extensiones de nuestra identidad. Y desde una perspectiva existencial, pues los objetos también nos pueden ayudar a sentirnos seguros, a pues tener control o incluso a tener significado en nuestra vida. Pensamos que las personas al final pues se sentirían afortunadas de tener las cosas que tenemos, pero en la realidad, mi querida amiga, la tristeza de todo esto es que a nadie le importa las cosas que tienes en la casa, y el día que ya no estás, pues te diré que nadie se pelea por tus cosas, porque ya lo he visto. Y al final terminas vendiéndolo o regalándolo, y tampoco las personas lo aceptan con aquel gozo. Y
Pues de esta forma podemos ver que el hogar en realidad pues se convierte en una prisión emocional, ¿no? Teniendo todo este montón de cosas que al final pues otras personas tampoco quieren. Mi querida amiga, como mamá, como amiga, como mujer, te puedo decir que aún sigo en mi proceso de desamontonar. Y es que esto del decluttering o de desamontonar, de descartar, lo vamos a ir haciendo yo creo que hasta que el Señor nos llame a casa, mi querida amiga. Vivir con menos me ayuda, no solo como psicóloga, sino como mamá, a vivir con menos estrés, a no tener las discusiones innecesarias que recuerdo haber tenido en el principio de mi maternidad hace un poquito más de 13 años, a tener más tiempo libre. Vivir más espacioso me ayuda a tener más claridad mental y por supuesto todo esto nunca será un proceso rápido. En mi caso, como les digo, tomó tanto tiempo y sigue tomando mucho tiempo. Esto les puede tomar incluso años y ni siquiera les cuento sabía pues que me estaba convirtiendo en minimalista. Simplemente estaba sacando las cosas vencidas, productos vencidos de mi hogar y poco a poco me fui convirtiendo en una minimalista. Poco a poco seguí adelante, paso a paso y de repente pues te das cuenta que se siente bien donar, se siente bien que otros puedan recibir cosas gratis. Se siente bien saber que una mamá va a poder usar toda la ropita de bebés que tú estabas acumulando y pues te vas dando cuenta que entre más sueltas te sientes más libre y que hay como una armonía más bonita en tu hogar y ya no querer seguir guardando cosas en cajas. Tomé la decisión de que si algo se rompe está bien descartarlo y bueno, como te digo, aún soy una acumuladora en recuperación, mi querida amiga, así como los alcohólicos que se van recuperando un día a la vez. Es la misma situación también para aquellas que aprendimos a acumular sin darnos cuenta y a asignarle valor emocional y apego a cosas materiales. Sigo en el proceso también de desamontonar y de eliminar relaciones que ya no funcionan en esta etapa de mi vida, en crear espacio para descansar, para ser creativa, para tener más tiempo para nuestros hijos y sigo también en el espacio de desamontonar y eliminar actividades dentro del hogar que son innecesarias y también fuera del hogar, mi querida amiga, porque quiero que mi hogar se vuelva un refugio. Proverbios 24, 3 al 4 nos dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. La sabiduría, mi querida amiga, no consiste en llenar pues la casa de cosas, sino en llenarla de amor, de paz, de la presencia del Señor. Si tu casa está llena de cosas, pues no significa que has fallado. Date un apapacho, date un abrazo, mi querida amiga. Muchas veces, pues el desorden es simplemente la historia de una vida de mamá ocupada en una etapa difícil. Pero hoy puedes comenzar poco a poco, tal vez con un cajón, tal vez con tu ropa en el closet, tal vez con un pequeño cuarto con el baño. Tu casa no necesita ser perfecta, mi querida amiga. Nuestro hogar en realidad debe de ser un espacio donde nuestra familia pueda respirar, puedan crecer, puedan jugar, puedan descansar, porque al final, pues el hogar se debe de llenar con vida. Que el Señor te bendiga, mi querida amiga.